Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y así conocerás los requisitos para participar. Y de paso apoya nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual el niño Onur y el niño Chidi, que acaba de llegar, hacen parte. Bueno, entonces por ese lado súper bien. Te cuento también que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que desees y nuestros datos de contacto para eso están en el primer comentario. Hoy, con mucho amor, mi querido Sagitario, tengo una lectura general para ti. No tiene una fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigida. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Vale? Quiero que si en este momento tienes una petición especial de oración que desees que hagamos, la dejes en nuestros comentarios. Este es un mensaje general de los angelitos, luego pasamos al amor y luego a la economía. Tu primer mensaje te dice: la salud florece en el valiente. Tiempo de cuidarte muchísimo, Sagitario. Tiempo de retomar el ejercicio, la alimentación, la paz, la tranquilidad, la higiene del sueño, de cuidar de ti mismo. Dime una cosa, si tú te enfermas, si tú te mueres, ¿quién va a cuidar a aquellos que tanto tú amas? ¿Quién va a estar ahí para ellos? Si tú te enfermas, ¿cómo disfrutar las cosas bonitas que has anhelado en tu corazón? Entonces, tiempo de cuidarte. También me dice para aquellos que están lidiando con una enfermedad que llega sanación para ti o alguien de tu familia. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios para que lo decretes. Recuerda que las palabras tienen poder. Tu segundo mensaje te dice: los sueños saben sobre el futuro. Si estás ahí paradito delante de una decisión y no sabes qué hacer con tu vida o qué rumbo tomar con esa relación, con esa persona especial, es el momento de ver las señales que el universo te está entregando en los sueños y quizá no estás prestando atención a ello. Mira que luego de esta señal viene una promesa importante y es de prosperidad en todas las áreas de tu vida, porque te dice: serás fecundo en hijos y en cosechas. O sea que en tu parte de pareja, en tu parte sentimental, en tu área personal, pero también en tu parte financiera, llega mucha prosperidad, llegan cosas buenas y llega restauración. ¿Ok? Así que te lo mereces, créelo, siéntete merecedor o merecedora de esto tan lindo que llega para ti. Bueno, vamos a pasar a la parte del amor y estas son iniciales de personitas con las cuales durante estos días podrán estar pasando cosas importantes en el plano de lo sentimental o de lo amoroso. Puede ser la inicial del nombre o el apellido de la forma como le dicen. La C, la Q, la R o R le dicen también en otros lugares, la V, la E y la V. Ah, no, perdón, la N. Ok, entonces súper importante que lo tengan presente. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Bueno, vamos a ver qué se viene. Esta primera lectura es para los Sagi que están solteros, que no salen con nadie, ni tienen nada con nadie, ¿ok? Vamos a ver qué se viene y qué me les aconseja. Volteé el mazo, igual las cartas siguieron saliendo invertidas para ustedes en esta parte del amor. ¿Qué se viene? Bueno, yo veo que hubo una ruptura que los marcó bastante y que es como la que no hace que ustedes progresen en este plano de lo sentimental, ¿sí?
Yo veo que hubo una ruptura fuerte con la que ustedes sintieron que se perdió la estabilidad, pero que también trajo como una mala racha, ¿sí? Entonces yo siento que viene restauración, pero que aquí ustedes mismos se han estado saboteando. Veo que luego de haber terminado con una persona con la cual ustedes ya definitivamente no quieren volver, por eso están solteros, se dedicaron como a tener relaciones casuales, de sexo, y saben, cuando uno tiene vínculos sexuales con personas, uno hace el intercambio energético más fuerte que pueda tener un humano, aparte del que hacemos con nuestra mamá a través de la placenta. Entonces, para ti, que terminaste una relación, que ya no quieres volver con esa persona y ahora te has enfrascado en relaciones netamente casuales, el universo te dice en este momento, cuidado con eso, porque estás absorbiendo la energía de esas personas con las cuales te acuestas y no le estás prestando atención, ¿sí? No le estás prestando el merecido respeto a tu cuerpo y sobre todo a tu parte espiritual. Cuidado con eso porque quizás esto es lo que te esté estancando y lo que no hace que tú fluyas también, además de este vínculo que ya tienes que romper. ¿Sí? Haz algún ritual. Aquí mi nene está súper relajado. Haz algún ritual para que puedas como superar toda esta situación. Vamos a ver, para todos aquellos que están conectados, perdón que les haya quitado las letras, fue como impulsivamente. La M, la S, para los que están en una conexión con alguien, la M, la S, la W, la F, la J. Y a eso súmenle las letricas de hace rato que no debí quitarlas. Fue de verdad como no sé, como un lapsus. Vamos a ver qué se viene para todos los Agi que tienen una conexión especial o de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex o el esposo. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Miren que allá salió la N. 1, 2, 3. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Ok. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión y qué te recomienda el tarot. Bueno, nuestra primera carta es que siente esta persona. Yo aquí percibo energía de Capricornio, Aries, Tauros, Cáncer, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces qué siente esta persona. Veo que es alguien que siente paz y tranquilidad a tu lado, ¿sí? También veo a alguien que está sintiendo la necesidad de hacer un viaje como en pareja y piensa que a través de este viaje ustedes van a poder conectar mucho más o revivir o reanimar todo aquello que ya parecía como muerto. Entonces, súper importante porque yo veo que es alguien que está buscando o pensando en soluciones a través de las cuales ustedes dos puedan reconstruir algo que al parecer ya se estaba como perdiendo o muriendo. Veo que en cierto punto esta persona tuvo dudas sobre continuar o no continuar contigo, probablemente porque había una tercera persona allí en medio como buscando. Es muy probable que haya sido un ex o una ex, pero finalmente tú saliste triunfante de toda esta situación. Aquí tú eres este Sagitario, eres esa reina de oros y me dice que esta persona te admira y que por eso te eligió a ti. Es muy probable que de verdad una tercera persona quiera estar allí fastidiando, molestando. Puede ser una persona de su pasado, una persona actual,
pero tu persona especial dice, aquí yo necesito reconectar con Sagitario, no voy a perder a Sagitario por alguien más, sobre todo por alguien del pasado que ya tuvo su oportunidad y no la supo valorar. Así que yo quiero que te sientas seguro, Sagitario, sobre lo que tu persona especial siente por ti, porque a veces es como que uno, a pesar de lo que ve, desconfía. No es tiempo de desconfiar, es tiempo de creer, es tiempo de darnos la oportunidad con esa persona especial, tiempo de verdad como retomar la confianza. ¿Qué te aconseja? Miren que esta es la carta de la determinación y de la buena elección. Que tú estés seguro de eso, que tú estés segura de que si tu persona está contigo en este momento es porque realmente lo quiere estar. Miren que sí, ¿qué le impide estar con alguien más? ¿Qué le impide dejarte? Los hijos, no, a estas alturas de la vida los hijos ya son solo una excusa. El que quiere está y el que no, no. Entonces yo veo aquí a alguien que quiere reconectar contigo, alguien que probablemente te diga, escapémonos este fin de semana, vámonos cerquita, vámonos a algún lado, pero tengamos tiempo juntos. Esta carta me dice, hay posibilidad de recuperar lo que se ha perdido entre ustedes dos. Hay posibilidades, pero también me habla de precaución a la hora de avanzar. Entonces, mucho cuidado, por favor, a estar quietos, a estar tranquilos, a tomar todo de la manera más tranqui posible. Por otro lado, este 8 me habla acerca de la vida social de ustedes y me dice el hecho de que estén en pareja no significa que tengan que ensimismarse tanto que alejen a los demás. No, señores, el hecho de que estén en pareja significa que cada uno, dos personas con vidas separadas, individuales, pues se encontraron. Así que retoma también tu vida social porque te estás alejando de tus amigos por esta relación. Vamos a ver qué más nos aclara nuestro tarot egipcio en este momento. ¿Qué nos dice? Y por un lado me dice la carta del pensamiento. Definitivamente estás allí 24/7, no deja de pensarte, te piensa así como definitivamente ese amor que vale la pena reconstruir y por el cual vale la pena luchar. Míralo tú mismo, la carta del cambio, una carta que es clara, que es directa y me dice, esto se transforma, si aquí hubo esta tercera persona sale, si aquí hubo desinterés se compone. Entonces, con mucho optimismo para el futuro, mi querido amigo de Sagitario. Vamos a ver qué nos viene para la parte económica de mi Sagitario, para todos aquellos que están sin trabajo. Me dice que en estos días podría haber como unos problemas serios, una discusión por culpa de todo este aspecto económico. Te conviene muchísimo un cambio de ambiente, sí, puede ser otra ciudad, otro lugar, otro medio de trabajo, pero un cambio es necesario. Para todos aquellos que tienen un trabajo, un negocio, un emprendimiento, hay una comunicación, un mensaje, un documento, porque esto me habla de cartas, de mensajes que llegan estos días y es importante que respondas de manera oportuna a lo que allí se te pide, por favor. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 37. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo que se sortea cada semana y estar en los en vivo. También los requisitos son y estar en nuestros en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Te invitamos a que compartas este canal, a que nos ayudes reproduciendo esto en lista de reproducción, invites a tus amigos a suscribirse y activar la campanita. Y los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir la palabra cofre en los comentarios. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón.